Buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a explicar detalladamente el laboratorio número 6 del curso de computación 1. Este laboratorio número 6 corresponde al tema de Microsoft Word. Entonces, vamos a dar inicio. Bueno, el objetivo general de este laboratorio es repasar los contenidos del tema 7 del curso de computación 1 mediante un laboratorio práctico y dinámico. Y sus objetivos específicos son reconocer las partes y elementos de Word, así como comprender diferentes funcionalidades de Microsoft Word. Ahora bien, vamos a la práctica. Ok, tenemos como primer apartado la aplicación de Word y nos dice, proceda a abrir la aplicación de Microsoft Word desde su computador y evidencie con una captura de pantalla la aplicación en funcionamiento. Ok, vamos a ir a hacer eso. Ese ejercicio se realiza de la siguiente forma. Vamos a, podemos buscarlo desde la barra de búsqueda o si lo tenemos en los iconos de la barra de tareas, sea cual sea la opción, está bien. Entonces buscamos en la barra de búsqueda Microsoft Word. Y aquí la tenemos y lo vamos a abrir. Que cuando abrimos Microsoft Word, esto es lo que nos presenta. Recordemos que esta es la última versión disponible de Word, que es Microsoft Word 2021. Y vamos a abrir un documento en blanco. Y bueno, ahí estaría correcto. Eh, de esta forma es como se realiza el primer enunciado del laboratorio, porque ya tenemos abierto Microsoft Word. Vamos al siguiente. Pasamos a los elementos de Microsoft Word. Em, a continuación se le presenta una serie de imágenes con elementos que se pueden encontrar en el programa Microsoft Word. Marque con una X el elemento correcto que representa la imagen. Bueno, podemos ver aquí arriba que vamos a hacer un poco de zoom para que se pueda ver mejor. Ahí estamos. Em, Vemos que las líneas o las flechas nos señalan esta parte que se encuentra en la esquina superior derecha. No, en la esquina superior izquierda, perdón. Entonces, ¿a qué se refieren estas flechas? Nuestras opciones son, o este apartado, nos dice, el elemento especificado en la imagen anterior se denomina barra de título, barra de estado, barra de herramientas de acceso rápido o zoom. Ok, si nos vamos a cualquier documento de Word o en este mismo que estamos, vamos a ir a otro para explicarlo de mejor manera. Estamos en este documento de Word. Nos está señalando esta parte que vemos con mi cursor del mouse. Nos está señalando esta parte de arriba. Esta parte de arriba se denomina la barra de herramientas de acceso rápido. Que esta es la que contiene normalmente las opciones que más frecuentemente se utilizan en Word, que ya sean los botones de guardar, deshacer y rehacer. Eso sería. Entonces, la opción correcta en em, en esta opción o en esa pregunta sería la barra de herramientas de acceso rápido. Esa sería la opción correcta. Vamos a la siguiente. Vemos que la flecha nos señala aquí, arriba, donde dice documento 3-Word. Eso es lo que nos señala. Entonces nos dicen, el elemento especificado en la imagen anterior se denomina barra de título, pestañas de cinta de opciones, vistas del documento y zoom. Vamos nuevamente a otro documento. Ok, tenemos este otro documento. Vemos que aquí arriba me dice el nombre y el modo compatibilidad y que está guardado en ese PC. Esta barra de aquí arriba se le conoce como la barra de título. Es la barra que muestra el título que tiene el documento que estamos presentando. Entonces, esta pregunta, la opción correcta sería barra de título. Vamos a la siguiente, que nos dice, que nos señala esta parte de inicio.
o sea, nos señala esta parte de inicio, pero también pudo haber señalado insertar, dibujar, diseño, exposición, referencias, etcétera. Pudo haber señalado cualquiera, pero con señalar solamente uno representa lo que queremos saber. Entonces, nos dice, el elemento especificado en la imagen anterior se denomina vistas del documento, pestañas, cinta de opciones, barra de desplazamiento o barra de estado. A esta parte de la estructura de la aplicación de Word se le llama la cinta de opciones, ya que y esta es de los elementos más importantes, ya que se trata de una franja que contiene las herramientas y utilidades necesarias para las acciones que se realizan en Word. Y se organizan en pestañas que se engloban categorías lógicas como por ejemplo inicio, insertar, dibujar, diseño, exposición, referencias, etcétera. Entonces, la opción correcta en esa pregunta sería em, pestañas de cinta de opciones. Vamos a la siguiente. Tenemos que ahora las líneas nos especifican todo este apartado, nos señalan todo este apartado. Y bueno, y vemos que estamos con la línea, vamos a hacer un poquito más de zoom. Y vemos que estamos en la pestaña de inicio. Pudimos haber estado en cualquier otra pestaña, pero en este caso la imagen nos muestra la pestaña de inicio. Ok, entonces como nos está señalando como la parte de adentro o lo que contiene la pestaña, entonces la opción correcta aquí sería la cinta de opciones de una pestaña. Vamos a explicar eso en otro documento de Word. Estamos aquí en otro documento de Word. Vemos que estamos en inicio y tenemos todas esas opciones. Después tenemos insertar, tenemos las siguientes opciones, en dibujar esto, en diseño estas, disposición, todas esas opciones, y así sucesivamente con todas las demás pestañas que nos muestra Word. Entonces, a esto se le reconoce a todo esto que tiene, a cada contenido que tiene cada pestaña, se le conoce como cinta o la pestaña o cintas de opciones de cada pestaña. ¿Qué sería? Es la opción de aquí abajo. Cinta de opciones de una pestaña. Vamos a la siguiente pregunta. Vemos que vemos que las líneas o las flechas nos señalan esta parte de aquí arriba. Y si recordamos muy bien, esos son los botones de minimizar, maximizar y cerrar ventana. Esos son los tres iconos que se muestran ahí, o los tres botones. Entonces, nos dice, el elemento especificado en la imagen anterior se denomina siguiente opciones de una pestaña, botones presentación, minimizar, maximizar y cerrar, zoom y barra de estado. Ok, con esto se puede afirmar que la opción correcta es botones de presentación, minimizar, maximizar y cerrar, que se pueden ver en funcionamiento aquí. Aquí hemos maximizado la ventana de la aplicación de Word. Aquí la hemos minimizado. Y si le damos clic en la X, se nos va a cerrar la ventana, pero ahorita no la vamos a cerrar porque la vamos a ocupar más adelante. Ok, siguiente. Ahora nos muestra eh, esta barra que está en la esquina derecha de Word, que en esa barra o esa barra que nos muestra nos ayuda a bajar o a subir en el texto. Entonces, vamos al documento, a este documento que estamos usando de prueba. Esa barra la vemos aquí. Con esta barra la podemos subir o podemos bajar en nuestro documento de Word. Entonces, a esta barra se le conoce como barra de desplazamiento. Ese es el nombre que tiene. Entonces, la opción correcta en esa pregunta sería, el elemento especificado en la imagen anterior se denomina
siguiente opción es de una pestaña, barra de herramientas de acceso rápido, barra de desplazamiento o barra de estado. La opción correcta sería barra de desplazamiento. Continuamos con la siguiente. em, con la siguiente pregunta o con la siguiente imagen, que lo que nos señala es esta parte de la esquina inferior derecha de Word, que es esta que se encuentra aquí. Y vemos que tiene un porcentaje y que tiene una línea que se puede subir, o sea, que se puede aumentar o que se puede disminuir. Y también tiene el porcentaje de cuánto es. A eso se le denomina zoom o la modificación del zoom, que es esta que tenemos aquí abajo. O podemos acercarnos al documento, así como podemos alejarnos aún más. De esa manera, podremos alejarnos o acercarnos el punto de vista que deseamos para apreciar en mayor detalle o ver una vista general del resultado que nos da el documento. También, si apretamos el porcentaje, aquí podemos seleccionar cuál es el porcentaje que queremos manualmente. Ok, continuamos. Em, Ahora nos señalan la imagen, el apartado que está a la par de la del apartado de el zoom del documento, que vamos a ir al documento que estamos usando, que son estas de acá. Estos se le dicen o se le llama modos de visualización o las vistas del documento. Que las diferentes vistas del documento son diseño web, diseño impresión o modos de lectura. Esas son las tres diferentes vistas o visualizaciones que Word nos permite darle a el documento. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta en la pregunta? La opción correcta sería vistas del documento. Continuamos. Ahora vemos que la imagen nos muestra la parte donde nos dice cuántas páginas tenemos en el documento, las palabras que llevamos, nuestro idioma, las predicciones de texto y la accesibilidad. Esa se le conoce como barra de estado. Esa barra de estado muestra la información del estado del documento, como el número de páginas y palabras, o el idioma en que se está redactando. Y también sirve para modificar esa información, se debe hacer clic sobre los diferentes botones que se encuentran en la barra de estado, de la siguiente manera. O sea, documento. Si apretamos el idioma o si damos clic en el idioma, vemos que nos muestra los diferentes idiomas que nos ofrece Word, podemos cambiarlo a nuestro gusto. Y así, si le doy clic a las demás apartados que me da la barra de estado, también nos da diferentes opciones para ejecutar. Entonces, en esta imagen, en esta última imagen de ese apartado, la opción correcta es la barra de estado. Ahora pasamos a la cinta de opciones. Que la cinta de opciones es básicamente eh, la cinta más importante de Word, porque contiene todas las opciones que se pueden realizar con los documentos. Entonces, nos pregunta, en la captura anterior se le presenta una imagen de la cinta de opciones de Microsoft Word. Explique brevemente para qué sirve y cuáles funcionalidades tiene. Entonces, básicamente, en la cinta de opciones, las herramientas están organizadas de forma lógica en pestañas o fichas, ya sea inicio, insertar, diseño, dibujar, disposición, referencias, etcétera, como los muestra la imagen aquí arribita. Eh, Como por ejemplo, mm, para situarse, también para situarse en una ficha diferente o en una pestaña diferente, solamente se ejecuta clic o se hace clic en el nombre correspondiente de cada pestaña, como lo vamos a ver aquí.
que ya lo hemos mostrado. Si queremos cuál pestaña, nos da la cinta de opciones de ese apartado, por ejemplo, la cinta de opciones de diseño, de referencias, de vista, de revisar, de insertar, nos da toda la cinta de opciones. Entonces, aquí se debe explicar brevemente para qué sirve y cuáles funcionalidades tiene la cinta de opciones. Vamos ahora a una pestaña, que es una pestaña que es diferente a todas las demás, que es la ficha o pestaña archivo. Que esta, que en este ejercicio o enunciado nos pide, en la captura anterior se le presenta una imagen de la ficha pestaña archivo de Microsoft Word. Explique brevemente para qué sirve y cuáles funcionalidades tiene. Ok, em, si nos vamos a aquí, otra vez al documento prueba que estamos usando, vamos a archivo. Vemos que nos aparece absolutamente todas esas opciones. Entonces, la pestaña archivo, a diferencia del resto de pestañas, no contiene herramientas para la modificación y tratamiento del contenido del documento, sino más bien opciones referentes a la aplicación y al archivo resultante. Al situarnos en esa pestaña, se cubre el documento con un panel de opciones, que es este panel de opciones que tenemos acá. Estoy señalizando con el cursor del mouse. Por lo que Microsoft ha llamado a esta vista la vista backstage de Word. Y de hecho, su estructura es distinta al resto de fichas. Y por eso, como lo podemos representar en esta, como lo estamos viendo en pantalla en este preciso momento. Aquí se pueden encontrar opciones tales como sea para un nuevo documento, abrir un documento que esté dentro de mi computador, de mi explorador de Windows, información, guardar como, para imprimir, compartir el documento que nos da esta opción, exportar, transformar y cerrar, entre otras opciones. Para eso sería em, la ficha o la pestaña de archivo en Microsoft Word. Ahora tenemos funcionalidades como el texto, funcionalidades que se pueden realizar con el texto en Microsoft Word. Em, Nos dice, a continuación se representa una serie de imágenes con diversas funcionalidades que se pueden implementar con los textos en el programa Microsoft Word. Marque con una X la funcionalidad correcta que representa la imagen. Ok, vemos que tenemos una flecha que nos señala un extracto de un texto, el cual se ve como si estuviera como tipo subrayado. A esto se le llama seleccionar texto o seleccionar y se realiza de la siguiente forma. Nos ponemos en cualquier parte del documento, en cualquier párrafo, en cualquier palabra, en cualquier parte, nos ponemos y mantenemos nuestro cursor presionado y así, de esta forma, se puede seleccionar cualquier parte de nuestro texto que se encuentra en el documento. Siguiente, tenemos aquí que se señaló el texto o se seleccionó el texto, le dimos clic derecho y tenemos la opción de copiar. Entonces, em, la imagen lo representa de manera muy excelente, pero esto es lo que pasa. Volvemos a seleccionar cualquier parte de nuestro texto que gustemos, le damos clic derecho y le podemos dar copiar. Tenemos otras opciones que vamos a explicar más adelante, pero le damos copiar y al darle copiar podemos copiarla en cualquier parte de nuestro texto. Vamos a darle enter aquí y como podemos ver, si la copiamos, ahí está, y se nos copia con el mismo formato que estaba anteriormente. Ya si le queremos cambiar el formato, eso se puede hacer posteriormente, pero no es algo que nos interese en este momento. Entonces, eso sería cómo copiar en Word, cómo copiar un texto en Word. Vamos al siguiente, la siguiente pregunta. Y nuestra siguiente pregunta es, o nuestras siguientes imágenes, estos ya son imágenes, que vemos nuevamente que tenemos
seleccionado un texto, pero después desaparece en la siguiente imagen. ¿Qué pasó aquí? Simple. Vamos a ir a evidenciarlo. Aquí, nuevamente, vamos a seleccionar parte de nuestro texto hasta, ok, listo, ya lo seleccionamos. Vamos a dar clic derecho, vamos a darle a la opción de cortar y el texto desaparece. Cortar es como copiar solamente que de donde yo extraje el texto se va a eliminar o se va a suprimir y lo puedo pegar en cualquier parte del documento que yo desee. Ahora, esa parte la vamos a copiar aquí. Como pueden ver, se ha pegado con éxito. Em, la parte que yo extraje de aquí arribita, aquí abajo. Y eso se denominaría la acción de cortar. Ahora, sigamos. Si continuamos, tenemos, em, vemos que la flecha nos, nos apunta aquí, a esta parte, a este punto final del texto. Y después vemos que nos señala esto señalado en una cajita de líneas rojas que no existía en esa parte del texto. Lo que sucedió ahí fue lo siguiente. Vamos a hacerlo en cualquier parte del documento que tenemos. Vamos a copiar o cortar, sea cualquiera de los dos se puede usar. Vamos a cortar y vamos a pegarlo aquí. Usé el método del teclado control V, pero también puedo usar clic derecho, pegar. Y como pueden ver, hay diferentes formatos para pegar el texto, pero yo quise que fuera el mismo formato. Entonces, em, bueno, hemos pegado el texto que cortamos de arriba, aquí abajo. A esa opción se le denomina pegar texto. Continuamos. Ahora vamos con las fuentes del texto, con las fuentes que se les pueden poner a las palabras, a los textos, a las diferentes, párrafos que escribimos en Word, a los diferentes documentos. Entonces nos dice, a continuación se le presenta una serie de imágenes con las diversas opciones que se pueden implementar con la fuente de textos en el programa Microsoft Word. Marque con una X la opción correcta que representa la imagen. Ok, tenemos que nos señalan esta parte donde están los diferentes tipos de letra que se pueden usar en Word. O sea, Word tiene una enorme cantidad de tipos de letra que se pueden usar para gusto de cada persona. Entonces, la opción que representa la imagen es o se denomina sería tipo de letra o fuente. Esa sería la opción correcta, ya que nos muestra que, por ejemplo, tenemos un tipo de letra en el documento Times New Roman y hay una lista interminable de tipos de fuente o de tipos de letra que podemos utilizar en Word. Eh, Vamos con la siguiente. Ahora vemos que la flecha nos señala la cajita que está a la par de los tipos de letra o de, de los tipos de fuente. Y vemos que nos dice que es un 11. A eso se le denomina como el tamaño de letra. Aquí lo tenemos. El tamaño de letra puede ser el que el usuario guste. Por ejemplo, vamos a analizar esa parte del texto. Tenemos Times New Roman 11. Vamos a ponerlo en Times New Roman 18.
Esto es lo que sucede cuando aumentamos la letra. O sea, lo que hicimos fue aumentar el tamaño de la fuente del texto. Después, entonces, la opción correcta aquí sería el tamaño. Después vemos que en la siguiente, la imagen nos representa esta N, esta K y esta S como subrayada. A eso se le conoce como los estilos de fuente que se le pueden dar a el texto en Word. N es de negrita, K es de cursiva y S subrayada es de subrayado. De la siguiente forma se puede ejemplificar. Ok, vamos a señalar el texto, este texto. Vemos si le damos N en negrita, se nos pone todo en negrita. Si nos damos para la cursiva, nos pone el texto en cursiva. Y después, si tenemos el de subrayado, vemos que nos subraya el texto seleccionado. Algo muy importante es que se pueden usar los tres al mismo tiempo. Si yo quiero que sea cursiva, subrayado y negrita al mismo tiempo, lo puedo hacer. Y eso sería. Entonces, la opción correcta sería aquí el estilo, el estilo de fuente que queremos. Y después tenemos que la flecha nos señala a donde hay una letra A y un color. A ese apartado se le denomina color, color de fuente. Ese color es para cambiar el color de alguna palabra, de algún párrafo del texto. Y podemos evidenciarlo de la siguiente manera. Hemos marcado o seleccionado ese texto. Vamos aquí. Digamos que queremos ponerle un color verde. Entonces, así es como se cambia el color de la fuente que usamos en el texto. Entonces, la opción correcta sería color o color de fuente. Ahora continuamos con alineación de texto. Estamos con alineación de texto. Que a continuación se representa una serie de textos ejemplificando las distintas opciones de alineación del texto que se pueden implementar en el programa Microsoft Word. Rellene con la letra correspondiente a la opción correcta que representa el párrafo. Bueno, esta una, es un ejercicio muy interesante porque tenemos cuatro opciones. Tenemos la opción A, opción B, opción C y opción D, donde tenemos diferentes párrafos de ejemplo, donde cada uno tiene una eh, alineación de texto diferente o alineación de párrafo distinta. Entonces, como podemos ver, la primera, eh, vemos que está como hacia la derecha. Entonces, si lo seleccionamos, vemos que nos marca aquí arriba y tenemos que ese párrafo tiene una alineación a la derecha. Vamos a la opción B. Tenemos que el párrafo está muy ordenado y vemos que tiene los mismos márgenes cuando inicia y los mismos márgenes cuando termina. Entonces, a esto se le conoce como, si lo seleccionamos, se le conoce como alineación justificada. Después, en la opción C vemos que el párrafo está como en el centro, como que las palabras inician escritas desde el centro del documento. Entonces, si seleccionamos el párrafo, vemos que el párrafo tiene una alineación centrada. Y después, en la opción D,
tenemos que esta es muy parecida a la justificada, pero tiene sus ligeras diferencias. Vemos que si lo seleccionamos, no tiene los mismos márgenes como el justificado, que tiene los mismos márgenes al inicio y los mismos márgenes al final. No, este tiene márgenes iguales al inicio, o sea, cuando inicia el párrafo, o márgenes iguales en el margen izquierdo, pero no son iguales en el margen derecho. Entonces, con esto quiere decir que está como hacia la derecha, que el párrafo o el texto está como guiado hacia la derecha. Entonces, si nos seleccionamos, nos vamos arriba y vemos que tiene, no, hacia la izquierda, disculpen. Entonces, vemos que lo seleccionamos y el texto tiene una alineación hacia la izquierda. Entonces, lo que nos pide es, basado en los párrafos anteriores, rellene con la letra correcta a cuál alineación de texto representa. Entonces, basado en lo que expliqué anteriormente de cada párrafo y de cada opción, hay que rellenar, no sé, por ejemplo, que la opción C es centrado. Ok, aquí está centrado, se le pone opción C y así, y así sucesivamente con las demás. Ahora tenemos otras funcionalidades del texto en Word. Tenemos que a continuación se nos presenta una serie de imágenes ejemplificando distintas funcionalidades extra que se pueden implementar en el texto en el programa Microsoft Word. Marque con una X la opción correcta que representa la imagen. Ok, vemos que tenemos que la imagen o la flecha o la línea nos representa esta cajita o este icono de aquí y nos da esas opciones que es 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5 y 3,0 y diferentes opciones de interlineado. Creo que ya vamos un poquito, nos da la idea a qué nos ayuda o qué opciones nos da este apartado. Porque nos dice, la opción representada en la imagen anterior se denomina, vamos a ir aquí, vamos a seleccionar nuevamente un párrafo, nos vamos a donde fuimos y ve, está uno, que es espacio simple, tenemos espacio 1,15, el 1,5 que es el más usado, el 2,0 es aún más grande, 2,5 aún más y el 3 también. Entonces, es básicamente este interlineado eh, de es para usarlo a nuestro gusto. Y qué opción o sea, nos da cualquier opción. Si nos vamos a opciones de interlineado, ahí nos da tipo de sangría y espacio, antes, después del texto y múltiples opciones más para darle formato a nuestro texto. Entonces, la opción representada en la imagen anterior se denomina interlineado. Opción correcta, interlineado. Después tenemos lo siguiente, que nos muestra como este balde de pintura, se puede decir, este recipiente de pintura, y vemos que nos da múltiples colores. Entonces, la opción representada en la imagen anterior se denomina sangría, interlineado, saltos de página o relleno. A esta sería opción correcta, relleno. Y lo vamos a representar en el documento, y que el relleno no es lo mismo que darle color a una palabra, a un párrafo, sino es para, como su mismo nombre lo dice, rellenar de color el texto. Y lo podemos ejemplificar así. Seleccionamos el texto que queremos ponerle color. Digamos que lo queremos rellenar de color celeste. Entonces, aquí vemos que la letra del texto sigue siendo negra o sigue siendo un color negro, pero el fondo del texto es de color celeste. Eso es rellenar. O sea, lo que hace es sombrear un texto o carácter del documento. Ah, volvemos al laboratorio. Entonces la opción correcta, relleno. Ahora vemos que tenemos que nos muestra estos dos iconos que están aquí en este apartado.
¿Qué serán esos iconos? Entonces nos dice, la opción representada en la imagen anterior se denomina, vamos a ir a ver cuáles son antes de dar la respuesta. Son estos dos de aquí que están. Y si los vemos, nos dice disminuir sangría o aumentar sangría. Entonces, lo que nos permiten estos dos botones es darle más sangría o menos sangría a el párrafo de la siguiente forma. ¿Queremos aumentar la sangría? Ahí se aumentó la sangría, seleccionamos. Si la queremos volver a disminuir, ahí se disminuye. Para eso es lo que funcionan estos dos botones. Entonces, opción correcta, sangría. Y después tenemos, como la misma imagen nos dice, vemos que nos fuimos a disposición, nos fuimos a saltos y vemos que tenemos saltos de página. Entonces, em, la opción representada en la imagen anterior se denomina, como podemos ver en la imagen, sería opción correcta, saltos de página. Em, entonces, opción número 3, saltos de página. Y es importante resaltar que al insertar un salto de página, automáticamente se crea una nueva página en nuestro documento de Word. Pasamos después seguidamente a lo que son las tablas en Microsoft Word y sus diferentes funcionalidades que se pueden hacer con ellas. Como primer ejercicio tenemos que insertemos una tabla en Word y evidencie con una captura la tabla insertada en el documento. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer ese ejercicio. Aquí ya tenemos una tabla insertada, pero vamos a insertarla para que ustedes puedan saber cómo es que se inserta. Nos vamos a insertar tabla y como podemos ver, eh, de del tamaño que el usuario desee, se puede insertar la tabla. Vamos a insertarla de 6 por 5, por ejemplo. Entonces, listo, ya la insertamos. Ese sería el primer ejercicio de esta parte del laboratorio. Después tenemos que a continuación se representa una serie de imágenes ejemplificando distintas funcionalidades que se pueden implementar con las tablas en el programa Microsoft Word. Marca una vez que la opción correcta que representa la imagen. Ok, vemos que esta imagen nos representa que hay 4 celdas. Cada parte de la tabla o cada cuadrito de la tabla se denomina celda, que están marcadas. ¿A esto cómo se le llama? Solamente están marcadas, nada más. A esto se les denomina. Entonces, nos preguntan, la funcionalidad representada en la imagen anterior se denomina borrar celda con una fila, seleccionar celda con una fila, insertar celda con una fila o combinar celda. Entonces, la opción correcta sería seleccionar celda con una fila, porque estamos seleccionando las 4 diferentes celdas de la columna. Y se pueden seleccionar de la siguiente manera. Damos clic en cualquier celda y lo que hacemos es seleccionar las diferentes celdas en conjunto, o si queremos seleccionar solo una, solo seleccionamos una. Así es como se realiza. A la siguiente, tenemos dos imágenes. Tenemos dos imágenes que eh, tenemos 4 celdas seleccionadas y después vemos que se eliminaron 4 celdas en la derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Entonces, como las dos imágenes lo representan, lo que pasó o lo que sucedió fue que se eliminaron las celdas. Entonces, la opción correcta en esta pregunta sería borrar celda con fila. Continuamos. Que vemos que tenemos una tabla y también nos vamos al apartado de insertar y vemos que en insertar podemos insertar columnas a la izquierda, insertar columnas a la derecha, insertar filas encima, insertar filas debajo o insertar celdas individuales. Entonces, lo que pasa aquí o lo que sucede es que lo que estamos haciendo es insertar celda, columna o fila en nuestra tabla que ya hemos creado. Y lo podemos hacer de la siguiente manera. Tenemos ya nuestra tabla original creada
y le damos clic derecho, insertar. Por ejemplo, quiero insertar una fila debajo. Ahí se me insertó. Toda esta fila que me representa seleccionada fue la que inserté en la tabla. Continuamos. Ahora vemos que se seleccionaron dos celdas en la parte superior derecha de la tabla. Puede ser en cualquier parte de la tabla. Y se le da la opción de combinar celdas. Y vemos que en la otra imagen ambas celdas que fueron seleccionadas se fusionaron. A eso se le conoce como combinar celdas. Entonces, la funcionalidad representada en las imágenes anteriores se denomina combinar celda. O sea, se pueden combinar las celdas que se gusten en la tabla. Esa fue la acción que se realizó. Después tenemos lo contrario a combinar celdas. Si tenemos celdas que están fusionadas o combinadas, estas se pueden dividir y convertirse en celdas individuales cada una. Entonces, se le da clic derecho a las celdas que tengo seleccionadas o a la celda combinada que tengo seleccionada, le doy clic derecho y le doy dividir celdas y como lo muestra esta imagen siguiente, las que estaban fusionadas o combinadas se me convirtieron en celdas individuales. Entonces, la funcionalidad representada en las imágenes anteriores se denomina dividir celdas. Vamos con las imágenes. Vamos con las imágenes. Que con el apartado de imágenes en Microsoft Word, que tenemos que a continuación se nos presentan las tres opciones de inserción de imágenes en Microsoft Word. Inserte imágenes en su documento y evidencie con capturas de pantalla las imágenes que fueron agregadas al documento. Ok, aquí vemos que Word nos ofrece tres tipos de inserción de imágenes. Nos ofrece desde este dispositivo, desde imágenes de archivo y desde imágenes en línea. Vamos a hacer cada una de las distintas inserciones que Word nos permite. Entonces, vamos con la primera. Vamos a hacerla en este mismo lab para que ustedes puedan ver cómo es que se realiza. Entonces, vamos a ir a insertar imágenes desde este dispositivo y vemos que nos abre todas las carpetas o las diferentes carpetas que tenemos en nuestro explorador de archivos. Y vemos que aquí tenemos diferentes imágenes. Por ejemplo, quiero insertar, podemos seleccionar cualquier imagen. Vamos a seleccionar esta imagen, insertar. Y vemos cómo se insertó nuestra imagen desde el computador, desde nuestro dispositivo, las que tenemos guardadas en nuestra computadora. Ahora bien, insertar imágenes desde imágenes de archivo. Vamos a hacer este. Vamos a insertar imágenes, imágenes de archivo. Y vemos que Word me da una infinidad de opciones de imágenes de archivo. Vamos a insertar, por ejemplo, esta por aquí. Vamos a inserción 1. Y como podemos ver, Word me ha insertado las imágenes de archivo que ofrecen en esta parte que se lo he solicitado. Y por último, vamos a insertar imágenes desde imágenes en línea. Entonces, vamos a nuevamente insertar imágenes en línea. Nos da una gran cantidad de imágenes en línea y diferentes categorías que tenemos. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, a esta categoría y vamos a insertar esta imagen por aquí. Y como podemos ver, Word me ha insertado la imagen desde en línea y nos da los derechos de autor de la misma imagen. Listo con esa parte. Ahora vamos con el encabezado y el pie de página de Word, que para explicar eso vamos a dar un poco de contexto.
que un encabezado es un texto que se insertará automáticamente al principio de cada página. Esto es útil para escribir textos como por ejemplo el título de un trabajo, el autor, la fecha, etc. El pie de página tiene la misma funcionalidad, pero se imprime al final de la página y suele contener los números de página. Entonces, el ejercicio que nos pide el laboratorio es, basado en el contexto anterior, inserte un encabezado y pie de página en un documento de Microsoft Word y evidencie con capturas de pantalla su trabajo. Ok, vamos a ir a un documento en blanco. Vamos a usar el que tenemos las tablas, por ejemplo. Vamos a maximizarlo. Vamos a poner insertar encabezado. Eh, Vemos que Word nos da una gran cantidad de encabezados. Entonces vamos a insertar, por ejemplo, este encabezado. Poner título, prueba laboratorio. Listo. Hemos insertado nuestro encabezado. Le tomamos una captura de pantalla y la tendríamos que pegar acá. La tenemos que pegar en este apartado. Entonces tenemos pie de página. Sería insertar pie de página, que sería, insertemos esta. Y como lo mencionaba anteriormente, el pie de página tiene la misma funcionalidad, pero este se imprime al final de la página y suele contener los números de página como lo está representando aquí. Entonces le tomaríamos captura y lo pegamos en el apartado de pie de página del laboratorio. Vamos con las tabulaciones en Microsoft Word, que este ejercicio es diferente a todos los demás, ya que tiene que ser con, se tiene que visualizar o se tiene que realizar visualizando el video. Entonces nos dicen, en el video explicando detalladamente el presente del laboratorio, se mencionan los 8 tipos de tabulaciones de Microsoft Word. Observe con mucha atención el video y apunte los diferentes tipos de tabulación descritos. Ok, las tabulaciones son posiciones fijas a las cuales se desplaza el cursor cuando pulsamos la tecla de tabulación Tab, que se encuentra en nuestro teclado. Em, si digamos que al hacer clic en el extremo izquierdo, este extremo izquierdo que estamos viendo aquí, que estoy señalando como el cursor del mouse, eh, ahí se puede seleccionar el tipo de tabulación que quiero en el documento. Em, y las que existen en Word o las que nos ofrece Word son esta la tabulación izquierda, después tenemos la tabulación centrada, después tenemos la tabulación derecha, después tenemos la tabulación decimal, después tenemos las líneas de separación o barra vertical, después tenemos la sangría de primera línea y por último tendríamos la sangría francesa, que esa es muy usada en los documentos profesionales. Y esas serían las diferentes tabulaciones que nos ofrece Word. Y estas son las que se tendrían que apuntar en los espacios correspondientes. Pasamos ahora a el cambio de mayúsculas en Microsoft Word. Em, a continuación se nos presenta un párrafo ejemplo. Tenemos este párrafo ejemplo. Entonces, lo que queremos hacer es, al párrafo anterior, aplique los distintos cambios de mayúsculas y minúsculas que se pueden implementar en Microsoft Word. Este es un ejercicio bastante interesante. em, Porque lo que tenemos que hacer es, digamos, agarrar cualquier extracto, parte de este párrafo de ejemplo y tenemos que utilizar o aplicar los diferentes tipos de interacciones o cambios entre mayúsculas y minúsculas que nos ofrece Word. Entonces, tenemos tipo oración. El tipo oración es el normal, es el que siempre se utiliza por defecto, que es este, por ejemplo, vamos a copiar esta parte. Clic derecho, copiar o control C en el teclado, recuerden. Entonces tenemos, si lo seleccionamos,
nos vamos aquí a esta parte, a este apartado que nos dice cambiar mayúsculas y minúsculas. Vemos que nos dice tipo oración, minúsculas, mayúsculas. El tipo oración es el que actualmente está en es el que actualmente estamos usando porque es el que Word nos da o utiliza por defecto. Entonces, si le damos a seleccionar, no nos va a hacer ningún cambio porque ya es el que se encuentra por defecto. Vamos a cambiarlo en minúscula, usar el mismo texto, que en minúscula nos vamos aquí, vamos a minúscula, y lo que nos hace es poner absolutamente todas las letras de nuestro texto en minúscula. Eso es lo que ocurre. Entonces, vamos a mayúsculas, que va a pasar lo contrario a las minúsculas. Lo seleccionamos, vamos acá y damos mayúsculas, y lo que hace es poner todas las palabras y letras en mayúsculas de nuestro texto. Listo. Ahora vamos a poner en mayúsculas cada palabra. Esto de poner en mayúsculas cada palabra es que nos va a poner en mayúsculas cada parte. O sea, nos va a poner en mayúsculas cada inicio de cada palabra. Entonces, o sea, la letra inicial de cada palabra. Lo seleccionamos, ponemos mayúscula cada palabra y vemos que la letra inicial de cada palabra de nuestra oración se pone en mayúscula. Vamos a alternar entre mayúsculas y minúsculas. Que pegamos y si lo alternamos, lo que hace es ponerme la letra de inicio, la letra inicial de la palabra de inicio de la oración, me la pone en minúscula y todas las demás me las pone en mayúscula. Si fuera una oración más larga, se podría ver un poco mejor cómo se alternan en todo el párrafo entre minúsculas y mayúsculas. Ok, ahora vamos con unos nuevos que ha implementado Word, que son caracteres de un byte o caracteres de 2 bytes. Eh, caracteres de un byte, caracteres de un byte es el que actualmente se usa por defecto también como el de tipo oración, ya que si le damos acá, vemos que no ejecuta ningún tipo de cambio porque ya es el que se encuentra por defecto junto con el de tipo oración. Ahora lo que vamos a hacer es eh, hacerlo para caracteres de 2 bytes. Vamos a pegar. Entonces, tenemos caracteres de 2 bytes. Lo que hace caracteres de 2 bytes es aumentar el rango o aumentar la distancia entre cada letra de cada palabra que se encuentra en el párrafo, oración o texto. Eso es lo que hace. Y eso sería la parte de cambio a mayúsculas en Microsoft Word y lo que se tiene que realizar con extractos de este párrafo de ejemplo. Pasamos al apartado de la ortografía y gramática en Microsoft Word, que también en ese apartado nos presenta un párrafo de ejemplo donde nos dice, en el párrafo anterior existen múltiples errores ortográficos y gramaticales. Aplique las revisiones ortográficas ofrecidas por Microsoft Word en distintos extractos del texto anterior. Ok. Tenemos diferentes opciones que nos da Word cuando tenemos errores ortográficos o gramaticales, que son omitir una vez, agregar al diccionario, ignorar todo, cambiar todas, agregar a la autocorrección, entre otras. Entonces, vamos a hacerlo con obtener. Por ejemplo, si lo usamos con obtener, podemos ver que tenemos ver más, tenemos aquí abajo nos dice omitir una vez, entonces le damos omitir, le damos presionamos clic en omitir una vez y ya se nos corrige la palabra. Vamos a darle omitir una vez. ¿Ves?
ya no nos sale el regloncito rojo de corrección porque le hemos dado omitir una vez. Si encuentra la palabra nuevamente escrita de manera incorrecta en otra parte del texto, esa parte va a seguir en rojo porque solamente le dimos omitir una vez. Em, Listo, con esa parte. Vamos con la de agregar al diccionario, que agregar al diccionario es vamos con esta, que no se encuentra tildada, es un error gramatical, no tenemos moléculas tildadas. Entonces, le damos aquí, si le damos a agregar al diccionario, lo que hará Word es guardar la palabra moléculas sin tilde como parte de nuestro diccionario personal de Word. Después tenemos la de ignorar todo. Ignorar todo es que si en todo el texto existen más errores con la palabra moléculas, eh, ignora absolutamente todos los errores gramaticales que tiene esa palabra en los siguientes textos, en los siguientes párrafos, etcétera. Pues tenemos cambiar todas, que tenemos acá, cambiar todas, es que cambia absolutamente o corrige absolutamente todos los errores gramaticales que tengan que ver con la palabra seleccionada. Y después tenemos el de autocorrección, que esta agrega la palabra no encontrada y la palabra seleccionada de la lista de sugerencias a la lista de autocorrección, a la lista de autocorrección. Entonces, básicamente eso es lo que hay que hacer en ese apartado del laboratorio. Y por último, tenemos el último apartado del laboratorio, que es guardar un archivo en Word o guardar un archivo de Microsoft Word. Para guardar un archivo, puedes utilizar los comandos guardar y guardar como de la pestaña Archivo o bien el icono de la barra de acceso rápido. Entonces, como ejercicio nos piden guarde un archivo de Word en su computador y mediante captura de pantalla evidencie cómo fue el procedimiento de guardado del documento. Entonces, vamos a corregir aquí un toquecito el procedimiento de guardado del documento. Vamos a guardar un documento de Word de los que hemos usado. Por ejemplo, tenemos este de aquí. Entonces, podemos darle aquí guardar, que es un acceso rápido, y ya se nos guarda. Solamente este se nos guarda si ya anteriormente hemos guardado en alguna carpeta de nuestro explorador de archivos de nuestro computador el documento. Pero también puedo ir a archivo, guardar y se me guarda también automáticamente. Pero también está la opción de guardar como. Que guardar como es que si quiero guardar el documento en una nueva carpeta de Windows, lo puedo hacer. Vamos a ir a más opciones. Vemos que nos abre el explorador de Windows. Entonces, queremos guardarlo aquí mismo, pero no sé, vamos a ir aquí eh, o en documentos. Lo, es aquí. Quiero guardar este documento en documentos del explorador de Windows. Entonces, vamos a cambiar el nombre. Eh, Prueba Lab 06, por ejemplo, pongámoslo. Entonces, ya estoy guardando el mismo documento en otra carpeta, en otro destinatario, con otro nombre, y se ejecuta de la siguiente manera. Le damos guardar y ya se ha guardado el documento eh, en donde, en el destinatario o en el repositorio que lo hemos mandado a guardar. Entonces, básicamente, eso es lo que nos pide esta etapa final del laboratorio, que guardemos un archivo y que mediante capturas de pantalla se evidencie cómo fue ese procedimiento que yo realicé de guardar un archivo de Microsoft Word. Y esto sería em, la explicación detallada y concisa del laboratorio número 6
del curso de Computación 1. Espero que lo hayan entendido de muy buena manera y que hayan aumentado sus conocimientos sobre la aplicación de Microsoft Word. Muchas gracias.